Bienvenidos a la primera clase de la unidad número 3 de nuestra materia Comunicación Estratégica y Digital, que es nada más y nada menos que la argumentación oral. Cómo planificar y exponer con claridad y seguridad. Hoy daremos nuestros primeros pasos en la argumentación oral. Veremos cómo planificar un discurso breve, cómo organizar las ideas y cómo exponerlas, como decía el subtítulo, con claridad y seguridad. No vamos a buscar perfección, pero sí, hoy empieza nuestro entrenamiento para poder hablar y expresarnos con fundamentos. Vamos. Bueno, aquí ustedes pueden observar un poco lo que será el índice o el temario de la clase. Vamos a empezar viendo l- qué es la argumentación, cuáles son los componentes de un tipo de discurso como este, y después vamos a pasar a lo que es la planificación, la estrategia, eh, qué tener en cuenta a la hora de usar nuestra voz y por supuesto realizaremos las primeras prácticas de este tema. Bueno, el título, el gancho de nuestra clase, argumentación, habilidad académica y herramienta profesional. Retomando un poco el título anterior, vale decir que la argumentación oral no es solamente una habilidad académica, es una herramienta para la vida profesional. En la logística, por ejemplo, ustedes deberán justificar decisiones y en esa justificación va a entrar en juego la argumentación. Algunos ejemplos: ¿por qué elegir un proveedor? ¿Por qué modificar tal o cual proceso? O defender un proyecto. ¿Cómo lo van a defender? Con la argumentación. Entrenarla a la argumentación desde el primer año nos va a preparar para participar, decidir y liderar con solvencia. Bueno, aquí un concepto, obviamente extraído del diccionario de la Real Academia Española. Argumentar, que viene del latín argumentari, tiene que ver con aducir, alegar, dar argumentos. Bueno, es bastante obvia. También puede, en otra acepción, involucrarse lo que es la disputa, la discusión, la impugnación de una opinión ajena. O sea, yo para contradecir a otro tengo que dar un argumento propio. Y también puede, en una tercera acepción, involucrarse a dotar de argumento, o sea, de contenido, de la base, digamos, a una historia, un guión, una película, etc. Bien, y haciendo reduccionismo, claro está, vamos a ver los elementos de un argumento, vamos a sintetizarlo en cuatro. El argumento es una estructura mínima o inicial para defender una postura. La exposición oral va a ser clara y va a funcionar si el oyente, o sea, el que está como interlocutor con ustedes, el otro, puede identificar su tesis, entender sus razones y recordar la idea central o elemental. Por eso, siempre lo principal para poder hablar bien es ordenar bien nuestras ideas previamente. O sea, el acto oral va a depender de una etapa previa. Es muy difícil que en la espontaneidad eh, todos estos elementos y todo lo que vamos a seguir viendo en la clase se pueda dar de forma efectiva. Por eso, siempre que podamos tener una instancia previa de planificación y de preparación del discurso que luego daremos en la instancia oral, debemos aprovecharlo. Y la experiencia, un poco el roce, nos va a permitir que cuando nosotros necesitemos de este recurso de forma espontánea, de forma improvisada, también podamos salir airiosos de ese tipo de situaciones. Aquí algunas diferencias claves entre el registro escrito y el registro oral. Básicamente, aplicado, claro está, a la argumentación. La argumentación escrita nos permite extendernos y en cambio la oral exige una claridad inmediata, o sea, el oyente no puede volver atrás. Por eso volvemos a insistir en lo anterior de la preparación previa, que es clave para poder simplificar, poder ordenar y priorizar lo que yo voy a decir.
Eso es esencial en el camino de la argumentación oral. La escrita, como vemos ahí, eh, permite una mayor densidad, permite que yo lo revise, me da mucho más tiempo, además, digamos, el proceso de la argumentación escrita hasta que yo llego a ese documento definitivo. En la argumentación oral, lo que sí también entra en juego es todo lo que, todo lo paralingüístico, el tono que yo le pongo a mi voz, el volumen, las pausas, mis miradas, mis gestos, el manejo del cuerpo. Bueno, todo eso va a servir para que yo reafirme el mensaje que estoy dando. Bueno, en estas primeras incursiones en la oratoria y en la argumentación oral vamos a usar esta plantilla que les dejo en esta diapositiva. Es breve, es práctica y es ideal para quienes no tienen experiencia hablando en público. Este esquema les va a permitir dar un argumento, pensar rápidamente un argumento, darlo de manera clara y usar una o dos razones bien explicadas que serán suficientes en esta primera etapa. Lo vamos a usar en esta clase y lo vamos a usar, digamos, para sus primeras intervenciones de este tipo en la carrera. Bueno, y continuando con la práctica, o sea, que está con la puesta en escena de ustedes, tengan en cuenta que la inseguridad es muy normal al principio y que hay muchas técnicas que nos pueden ayudar a ordenar la voz, a equilibrar la voz y el cuerpo para que nuestra exposición suene más segura, ¿no? Y no solo tiene que ver con que suene para el otro, sino porque nosotros estamos más seguros. Em, no es una actuación, sino es poder tener nosotros el control y que estos elementos básicos de la comunicación oral los podamos manejar eh, según nuestras decisiones. Y ahí es donde esa comunicación, en este caso oral, va a ser estratégica, va a ser eficaz. Les propongo entonces un primer ejercicio muy breve, que es un mini argumento de 1 minuto. No quiero que busquen la perfección, pero sí que ordenen su idea y den una razón y un ejemplo. Tesis, razón, ejemplo y la conclusión final. Se pueden grabar y escucharse, pueden practicar frente a un espejo. La idea es que cuando tengan el producto definitivo puedan comparar el resultado con la plantilla que yo les dejé en las diapositivas anteriores. Ahora que ya tienen el mini argumento de 1 minuto terminado, vamos a pasar a una etapa de autoevaluación para que puedan analizar cómo les ha ido en su exposición. Revisen la siguiente lista de preguntas, váyanlas respondiendo y recuerden que la autoevaluación es clave en el aprendizaje autónomo. Si ustedes haciéndose estas preguntas detectan algo que tienen que mejorar, lo ideal sería que, si al menos si ha sido notorio o si tal vez es más de uno de estos elementos, puedan volver a repetir el ejercicio tratando de ajustarlo para que de esa forma el producto final, digamos, que se registre en en su inteligencia, sea el correcto y no esté viciado de alguno de esos errores que podemos haber cometido. Bueno, y ya para ir terminando, tenemos un segundo ejercicio práctico. El anterior era un poquito más breve, este puede llegar a ser un poco más extenso. También se trata de producir un argumento, en este caso no de 1 minuto, sino de 2 minutos. Y pueden elegir el tema que ustedes elijan. Eligen el tema y toman postura respecto al mismo y tratan de aplicar la plantilla que venimos utilizando en esta clase. Esta actividad puede llegar a ser solicitada de parte de la cátedra y considerada dentro de su proceso y de sus calificaciones. Y hemos llegado al final de esta primera clase, de esta unidad 3, nuestras primeras armas, las primeras herramientas prácticas que les van a ir dando una base sólida para que podamos seguir progresando en este atractivo camino de la argumentación oral
que es una de las tantas formas de la expresión oral. Recuerden que todavía no buscamos generar grandes discursos, seamos grandes oradores, pero sí que tengamos claridad, orden y seguridad. En las próximas clases iremos profundizando muchos de estos temas y sumando nuevas técnicas. Les deseo lo mejor, espero que estén muy bien. Gracias por estar del otro lado y seguimos en contacto por las vías estipuladas en esta carrera de licenciatura en logística a distancia.